Hola, mi nombre es Natalie Viridiana de la Torre Martínez. Estoy en primero A y la semana del 5 al 9 de noviembre tuve mi segunda semana de las jornadas de observación de la licenciatura en educación primaria. En esta segunda jornada los parámetros para observar eran diferentes, ya que ahora teníamos que quedarnos en la semana en una sola escuela, con el fin de poder observar detenidamente a todos los niños. Entonces a mí me tocó observar la escuela Granja Club de Leones y les voy a platicar un poco sobre lo que viví en esa semana. El lunes 5 de noviembre entramos y pasamos a la dirección para reportar nuestra asistencia. Después el director nos asignó los grupos y a mí me tocó cuarto A. Me acomodé en el salón, entré y entonces me di cuenta que para mí, en lo personal, el salón me parecía muy amplio y limpio, ya que observé que también su material didáctico era muy bueno. Tenían mantas en donde los cumpleaños estaban de los niños, las reglas del salón, las efemérides del mes, algunos trabajos como trípticos y folletos realizados por los niños. También tenían estante para que guardaran sus libros y las cosas del salón. El primer día fue algo confuso, ya que la maestra no había podido asistir a la escuela y habían contratado a una suplente. Pero pues bueno, ella supo lidiar con los niños y trabajó muy bien. Así que pues este primer día no fue de mucho ayuda porque no pudo observar a la maestra titular. Al día siguiente, martes 6 de noviembre, al momento de entrar al salón me di cuenta que la maestra titular había llegado. Entonces me presenté con ella y le informé por qué estaba ahí. Entonces la maestra se puso a trabajar y después les enseñó a los niños sus calificaciones de algunos exámenes que había puesto la maestra y los felicité porque ellos habían salido muy bien en los exámenes y que le siguieran echando muchas ganas. Después trabajó en matemáticas, les enseñó las multiplicaciones grandes con números de 100, por ejemplo, si tenían 15 por 100, la maestra les decía que solo multiplicaron el 15 por el 1 para que así nada más le agregaran los dos ceros y no batallaran en hacer la operación. Al día siguiente, miércoles 7 de noviembre, a la primera hora los niños tenían clase de educación física y la maestra los puso a hacer calentamientos y después los puso a jugar a los quemados. Después se acabó su hora y teníamos que entrar al salón, pero como la maestra aún no llegaba, no sabía qué hacer, así que los puse a jugar la ensalada de frutas y como vi que estaban muy entretenidos jugando, pues entonces así seguimos hasta que llegó la maestra y se puso a revisar todos sus cuadernos de las tareas que había encargado. Después tocaron el timbre para el recreo, los niños salieron, luego volvieron a tocar y entraron y la maestra les puso su trabajo. Después revisó las tareas, encargó su tarea y tocaron el timbre de salida. Al día siguiente, jueves 8 de noviembre, entré al salón y la maestra aún no llegaba también. Entonces esperé como 10 minutos a ver si no llegaba y como no llegaba les enseñé una fábula a los niños que yo había realizado. Entonces los niños se mostraron muy interesados. Eso me puso muy feliz porque significa que le pusieron atención a la fábula y que la comprendieron. Después, como la maestra aún no llegaba, me puse otra vez a jugar con los niños a la ensalada de frutas, en lo que esperábamos que llegara. Después llegó la maestra de inglés y se pusieron a trabajar con ella. Y después de eso llegó la maestra titular y se pusieron a trabajar en el libro de texto de matemáticas y estaban viendo la lección de las fracciones. A mí eso me pareció muy interesante para saber cómo es que yo les voy a enseñar las fracciones a los niños el día de mañana. Así que por eso puse mucha atención. Al día siguiente, que fue viernes 9 de noviembre, me informaron de que mi salón tenía la junta para la entrega de boletas, así que nos quedamos en las gradas porque pues la maestra tenía la junta con los padres de familia en el salón. Así que la maestra me dio más o menos el trabajo que les iba a poner a los niños para que no se atrasaran y ellos trabajaran. Pero pues para mí fue algo complicado porque nunca había estado sola en un salón y pues fue un poco complicado, pero saqué adelante a los niños, les puse todo el trabajo. La psicóloga, como me vio sola, fue a darme consejos para cómo controlar al grupo y estuvo conmigo ahí un ratito para que no me sintiera sola. Después de eso, los niños terminaron el trabajo que yo les había puesto. Entonces, como
la maestra les había puesto una poesía para que la ensayaran, me puse a repasar con ellos la poesía en lo que la maestra terminaba su junta de la entrega de boletas. Entonces, para que los niños se motivaran y se aprendieran la poesía, que es para el 20 de noviembre, les compré dulces para que al momento de dárselos ellos se motivaran y se sintieran muy felices porque por haber aprendido la poesía yo les regalaba dulces. Entonces fue así como los niños se la pudieron aprender. Después de eso, pues la maestra ya después entró al salón y me dijo que ya empezara a observar otra vez porque ya se había terminado la entrega de boletas. Y después la maestra se puso a trabajar con los niños en el área de geografía, porque me acuerdo que sacaron su atlas para localizar los mapas y los ríos, las montañas que habían en México, etcétera. Para mí fue algo muy interesante toda esta semana porque a pesar de todo me llevé gratos recuerdos de ahí, y sobre todo que al último los niños me abrazaron y se tomaron fotos conmigo ya para irme. Entonces, a pesar de todo, fue una jornada muy linda y voy a extrañar mucho a los niños.